Bueno, un tema práctico que es los certificados que ustedes van a recibir. Demen un tiempito porque los tienen que, eh, la persona que los hace tiene que diagramarlos, se les va a mandar a los que no están acá por este correo electrónico para que ustedes los impriman y lo tengan. Los que vivan en Buenos Aires y quieran venir a alguna de la reunión de ASOFIL, que son presenciales en SADOP, lo pueden retirar allí, pero si no, se lo podemos mandar por correo electrónico. Para nosotros hay 7 personas de las 13 o 12 o 13 que usaron el grupo que cumplieron con el mínimo de 4 clases. A ver si me equivoco los nombres y quienes son. Enrique Nau, que no está, todavía no entró. Roberto Sicari sí. Facundo Cortea todavía no entró. Alejandro Medici todavía no entró. Norberto Crobeto sí tiene para que le impriman el certificado. Luis Viñolo también. Y Ernesto Curiel Alarcón también. Así que calculo que, bueno, yo lo voy a pasar cuando termine la reunión esta para que se haga la impresión y ustedes lo puedan recibir. El certificado va a certificar que realizaron el taller tal, con tal nombre, y como totalidad de horas que suelen pedirles para que tengan alguna validez lo que están haciendo posgrados o algo así, ustedes han tenido 8 horas presenciales, pero se calcula siempre que 4 horas le han destinado a preparar materiales, a poder hacer lo que hicieron para hoy. Entonces se van a certificar 12 horas de trabajo. ¿Eh? Eso es lo que me decía la gente nuestra. Va a ingresar otra persona que debe ser Margarita Zambías, que no había podido estar en otras reuniones. Mario, una pregunta. Si yo quiero el certificado, no me acordaba, ¿te escribo por mail? ¿A vos era o a la Pero a tesorera? ver, Candela, vos tenés, a ver si Yo tenés falté una vez, me parece. no, si faltaste una sola vez, no hay problema. Ah, sí, Candela, perdón, vos tenés las reuniones suficientes. Sí, anoto ya, lo vas a recibir. Gracias. Eh, si alguno de ustedes quiere quedar conectado con nosotros, es decir, con la Asociación de Filosofía, y recibir, hola Margarita, buen día, y quieren recibir las actividades, nosotros hacemos un seminario anual que es con un solo tema. El tema de este año fue derivas de la democracia, la política y las instituciones, y luego ese tema anual se divide en 9 reuniones en el año que van desde marzo hasta noviembre, un sábado al mes, en el mismo horario que está este taller, que termina hoy, porque el próximo sábado hay reunión de Asofil. El tema de la reunión de Asofil de este sábado 28, el próximo sábado 28, es derivas de la universidad. Nos vamos a dedicar específicamente al tema universidad, que acá está siendo un tema muy candente porque el presidente amenaza con vetar, si es que se aprueba, pero ya se aprobó la ley, pero amenaza con vetar una ley de financiamiento de las universidades nacionales. No les ha pasado un peso, al principio pasó para algo para que se mantengan abiertas para los gastos de funcionamiento, pero los docentes universitarios se calcula que tienen una pérdida en estos 9 meses del 45% de salario. De manera que acá va a haber una marcha importante. El gobierno tiene 10 días para vetarlo y creo que es el 2 que le vence la fecha. Bueno, si ustedes cualquiera que quiera, muchos son y están recibiendo ya y pueden estar
por mail. Los que no, me mandan a mí, a mi mail, el interés de recibir, de que yo los coloque la Secretaría de SOFIL en el listado que reciben todos los meses con el tema, etcétera, etcétera. Las reuniones comienzan en marzo y van hasta diciembre. Una consulta, Sí, Mario. ¿Se puede presenciar o virtual nada más? presenciar los que viven en Capital, nosotros salimos al aire y más o menos unas 30, 35 personas desde el sindicato de docentes de SADOP, que está en la calle Talcahuá, está en 11, en Perón 26-25. Ahí cuando recibís la invitación, recibís la dirección. Los de Capital que quieran venir a presenciar con nosotros, bienvenidos serán. Y los que lo quieren ver son semipresenciales. Los que los quieren ver, incluso entre gente de otros países y otras provincias nuestras, lo pueden presenciar por eh, Zoom. Reciben un Zoom 15 días antes de la sesión, de la reunión, con el tema, etcétera, etcétera, y un recordatorio una semana antes. Bueno, yo le diría que en la reunión de hoy, si aprovechamos bien el tiempo, vamos a intentar hacer tres cosas. Es nuestra reunión de síntesis, o sea, lo que nosotros estamos queriendo ver es cómo podemos, todo este conjunto, por un lado, el texto madre, que era el texto de Foucault, y las tres aperturas que nos permitió, en este caso a Marx, a Nietzsche y a Freud, poder verlas en su conjunto. En realidad, como decíamos, creo, la vez pasada, deberíamos decir que recién ahora estaríamos en condiciones de volver a leer en serio estos tres autores. Pero la función de un taller, que no es una cátedra ni es un seminario, sino que se enfoca en 3 o 4 reuniones, es despertar el interés por algo de ellos. Y está despertado el interés. A mí me parecieron realmente muy interesantes las 4 preguntas que recibí. Les voy a decir cuáles son. Me mandaron preguntas Norberto, me mandó preguntas Luis, Roberto Sicari y Lalo Nau, que todavía no entró. Si yo quisiera hacer una síntesis de qué tema, primero cada pregunta de ellas daría para mucho, ¿no? En general son 3 los grandes temas a los cuales se refieren las preguntas que recibí. Y están muy motivadas por el parágrafo 6, el último con que se cierra el texto, pero también por todo el seminario. Un tema es el de la finitud y la infinitud de la interpretación. Bueno, Luis, vaya tema. El tema de la infinitud ya es importante en la filosofía, ni qué decir en el tema de si cuando termina, cuando cesa la interpretación, qué noción de finitud maneja la interpretación. Otro tema importante que surgió es las maneras de interpretar. ¿Hay una sola manera de interpretar? Desde ya que no, desde ya que no, que cada sistema elabora una manera de interpretación. Desde ya, los 3 autores que nosotros vimos, Nietzsche, Marx y Freud, tienen diferentes maneras de interpretar. En algunas cuestiones se tocan, pero en otras no. Y el tercer tema que despertó también interés, hay muchas de las preguntas giran a eso, el debate en torno a la modernidad y las críticas a la modernidad desde la escuela de la sospecha, desde Nietzsche, Freud y Marx, especialmente desde Marx. Hay varias preguntas dedicadas al pensamiento de Marx. Así que, dicho esto, finitud, infinitud, el tema de las maneras de interpretar y el tema de la modernidad y la escuela de la sospecha, en especial el marxismo,
Dicho esto, voy a intentar transmitirle una supersíntesis de lo que cada uno de ustedes preguntó para ponerlo en común. Y bueno, es que trabajemos como taller, que trabajen ustedes mismos como taller. Y hacia el final de nuestra reunión, yo voy a tratar de hacer una exposición sintética sobre el problema de la interpretación, que es el tema de la hermenéutica en griego, ¿no? Y esto se remite, el tema de la interpretación. No en vano el texto de Foucault empieza diciendo, desde siempre el lenguaje hizo nacer dos sospechas, de que no dice todo lo que dice y de que hay muchas cosas que hablan y no son lenguaje. Bueno, esta sorpresa, yo durante los 20 últimos años de mi carrera universitaria, antes de jubilarme hace pocos años, fue en la Facultad de Psicología, donde daba historia de la filosofía y del psicoanálisis, y el seminario de filosofía y psicoanálisis. Y digo esto porque una de las primeras cosas que le decíamos, los muchachos de grado de la Facultad de Psicología creen que la psicología nació en el siglo XVI, XVII, con la aparición del método científico. Y esto no es así. En realidad es la interpretación, que esto es el arte propiamente de la psicología, no solo del psicoanálisis. La hermenéutica nace con el pensamiento mismo de Occidente. Un librito muy chiquito de Aristóteles, cuya traducción al castellano del título es Acerca de la interpretación. Es el famoso Peri Hermeneias. Y Hermes es muy interesante, es un semidios, no es un dios, que habla de manera hermética. De allí que lo que dice Hermes haya siempre que interpretarlo. La interpretación está en la base del lenguaje. Por lo tanto, también en la base del lenguaje está el malentendido. El malentendido, el no poder entendernos nunca del todo, el ¿qué me querés decir? Esto pertenece precisamente a la finitud humana, podríamos decir. Los dioses no tienen problema de interpretación, ni en la Grecia, que es politeísta, ni en la forma de las religiones reveladas monoteístas. No se preocupan de eso, ese no es su problema porque en el caso de las religiones monoteístas, porque hicieron el mundo, por lo tanto conocen, no tienen que interpretarlos, es su obra. Y en el caso de las religiones politeístas, como era la griega, que era muy importante, los dioses vivían en el Olimpo. Los dioses no querían tener nada que ver con los humanos y mejor que no se mezclen, porque si se mezclaban se producían problemas. Entonces, cuando los dioses querían decirle algo a los hombres, nos mandaban a Hermes. Hermes, de ahí viene la palabra hermenéutica, era el semidios que bajaba y le decía o le transmitía un mensaje de los dioses a los hombres. Los dioses, si hay algo que no eran los dioses griegos, eran buenos. Lo horrorizaba que le dijeran que Dios era bueno o que se podía morir. Los dioses no se morían ni eran buenos, ni querían el bien de los hombres. Cuando querían, le mandaban a este mensajero que transmitía, pero transmitía de manera hermética. Había que interpretarlo. Hermes a la mitología romana pasa como Mercurio, y Mercurio es el dios que tiene alitas en las patas porque va viajando de un lugar a otro. Es el dios que está en las bolsas de comercio también, comprar, vender. Está la figura de Hermes, de Mercurio.
y era el dios de los ladrones también, porque quitaba, sacaba. O sea que se la trae esto de la interpretación. Bueno, empiezo por la primera pregunta, que fue en el orden más o menos que recibí, la de Norberto Crovetto. Norberto me habla de la mercancía, del tema de la mercancía en el Capital de Marx, y del tema de la interpretación del valor que hace Marx en su teoría. Y dice, esta cuestión se me ocurre, quizá equivocadamente, no es equivocadamente, una corrección que se le hace a la política marxista. Deng Xiaoping, al señalar en el discurso de la reforma de 1978 la necesidad de que se remunere el trabajo de acuerdo a la productividad de cada trabajador, ejemplificada no solo para este caso diciendo, no me importa que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. Es decir, introduce la competencia sumándola a la apropiación privada. Es cierto, digamos, en determinado momento, sobre todo la larga marcha de la República Popular China, por el lado de Mao Zedong y de Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping hoy, introducen una relación con la propiedad privada. No es el marxismo clásico, el marxismo que rechazaba la propiedad privada y creía solamente en la propiedad pública de los medios de producción. El modo de producción comunista, actual en el caso de los chinos, hoy son capitalistas. De hecho, en América Latina son uno de los principales prestamistas y prestan mejores condiciones que el Fondo Monetario Internacional, y de hecho es el mayor poseedor de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Si a los chinitos se le ocurriese mandar al mercado vender todos los bonos del Tesoro que tienen, producirían realmente un gran problema en la economía de Estados Unidos. No lo hacen, pero muy lentamente, con esa paciencia que tiene una cultura que tiene 5.000 años, o 5.000 y pico de años, están reconstruyendo el camino de la seda, el camino de la seda que atraviesa prácticamente el planeta. No es casual que estén enormemente preocupados los Estados Unidos por las relaciones chinas con América Latina. Casi todos los países de América Latina tienen relaciones con China, en mayor o menor grado, ¿no? Bueno, de manera que yo diría que el debate por la renovación del marxismo es un gran tema del siglo XX. Yo diría que lo vivieron dos culturas marxistas que entraron en colisión con la internacional marxista clásica. Uno fueron los vietnamitas, y los otros fueron, casualmente, los chinos. Ambos tenían un problema que para el marxismo clásico no era el principal problema. En principio, el problema de los vietnamitas y también de los chinos eran que tenían el territorio ocupado por una potencia extranjera. O sea, en el caso de los vietnamitas estaba ocupado por Francia, hasta la famosa batalla de Dien Bien Phu, en el cual los vietnamitas logran arrojar y sacar de esa enorme fortaleza que era Dien Bien Phu a los franceses. Luego el pueblo vietnamita tendrá que sacar
a otro segundo ocupante colonial que fueron los Estados Unidos, que ocuparon Vietnam. De manera que la cuestión colonial no había nunca sido pensada de manera integral. Y estos entraban en contradicción porque iban a la internacional comunista, y decían que no había una contradicción, que la contradicción principal para ellos no era burguesía-proletariado, que la contradicción burguesía-proletariado ellos la colocaban adentro de la contradicción principal entre colonizado, pueblo colonizado, y colonizador. Y el problema era la liberación. Por eso dice, nosotros necesitamos, en esto Mao Zedong tiene un trabajo precioso, que está en internet, lo pueden buscar, que a la Argentina lo trajo y lo difundió en el Río de la Plata el profesor Carlos Astrada, un filósofo argentino que había sido expulsado de nuestra Facultad de Filosofía y Letras por el Congreso del 49. Todos los profesores que habían participado del Congreso del 49, llamado de la Comunidad Organizada, fueron dados de baja, como corresponde. Carlos Astrada, que vivía acá a la vuelta de mi casa los últimos años de su vida. Yo lo he visitado. Carlos Astrada, como buen filósofo, tenía periodos, fue peronista en un periodo, era maoísta extremo, marxista clásico, bueno, pero por ejemplo a China fue varias veces. Y Mao le manda por él a través de Carlos Astrada a Perón un artículo que no tiene desperdicio en el marxismo, que se llama Acerca de la simultaneidad de las contradicciones. Acerca de la simultaneidad de las contradicciones. Lo está diciendo, era una exposición, no es un libro, un discurso ante el Parlamento chino. Dice, bueno, mi problema es alinear las contradicciones, las oposiciones, de manera de transformarlas de antagónicas en dialécticas, en que puedan tener solución y que esta solución se dé en el seno, y ahí aparece un concepto que el marxismo clásico no valora, que es el concepto de pueblo. Para el marxismo clásico el concepto clave es el concepto de clase social. Por lo tanto, el concepto de pueblo suele ser muchas veces, o solía ser, relegado al tema del populismo, de la demagogia. Bueno, pero esto llevaba en esto, porque el tema está, dice, yo necesito que hasta el último chinito participe de la larga marcha. Y los vietnamitas decían lo mismo. Nosotros, mientras tengamos el territorio ocupado, después vamos a plantear el triunfo del proletariado, pero es como la revolución por etapas. Esto es todo lo que le puedo decir respecto de eso. Yo he desarrollado algo más esto en mi libro América Latina en Perspectiva, Dramas del Pasado, Huellas del Presente, que publicó SICU, salió la 4ª edición el año pasado. Ahí hay un capítulo que se llama acerca de el 7º creo que es, acerca de las nociones de pueblo, nación y Estado, situación latinoamericana. Bueno, y ahí vemos que la formación de las nacionalidades latinoamericanas, la idea de pueblo en las comunidades latinoamericanas no es la misma que en las europeas. Digo una sola cosa y no me extiendo más, pero quien no lo tenga o viva en el exterior no lo pueda tener, me manda y con el tiempo le mando ese pedacito por internet. El tema clave es, un agregado más de renovación del marxismo, e incluso en Europa, Gramsci. Gramsci es un autor interesantísimo, el italiano Gramsci. Los cuadernos de la cárcel,
que son 3 cuadernos, 3 libros muy breves, que Gramsci escribe porque Gramsci había sido puesto en la cárcel por Mussolini. Eh, Plantean una tesis que tampoco el marxismo clásico, ojo, no Marx, que Marx sí lo tendría en cuenta, Marx mismo, ¿no? Porque se le atribuyen a Marx cosas que tienen mucha cosa que ver con lo posterior desarrollo del marxismo. La importancia de la cultura, de la superestructura cultural, como formando parte de la estructura económica. O sea, en Gramsci ustedes tienen toda una revalorización de la cultura y del debate cultural. O sea que la estructura económica sola no determina el modo de producción ni determina el alineamiento de las clases sociales en la sociedad, que ahí juegan un papel decisivo también la cultura. En términos latinoamericanos es lo que nosotros llamamos, bueno, hay que dar la batalla cultural. Si nosotros no damos la batalla por la cabeza de la gente, es bastante probable que la economía por sí sola no lo haga. Aquello de si razona el caballo, se acabó la equitación. Sí, pero para que razone el caballo es necesario dar la batalla cultural. Lo sabía muy bien Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Cuando decía, yo fui por el alma del pueblo inglés. Cuando dice, bueno, yo le le di el brazo a torcer y luché hasta el final en la huelga por el carbón, clave en el norte de Inglaterra. Bueno, le ganó la huelga a los huelguistas, los echó a todos, cerró la mina, hizo lo que ella sabía hacer. Dice, bueno, ¿por qué? Porque yo necesitaba quebrar la resistencia del pueblo del pueblo inglés, y que el pueblo inglés entienda y, por así decirlo, se entregue a los dictados del neoliberalismo, que es lo que ella planteaba. Bueno, esto es lo que puedo decir a estos debates en el interior del marxismo. Yendo al punto del taller, termina preguntando Norberto, ¿es un ejemplo de interpretación interminable estas interpretaciones que se dan? Bueno, ahí estamos mezclando un poco a Freud, porque el que habla de análisis terminable o interminable es Freud. No obstante, esa palabra la utiliza también Foucault. Pero Freud quería decir con esto que para el paciente de análisis, el análisis es terminable. Debe ser terminable, debe enfocarse en sus problemas y resolverlos. Luego puede ingresar en otro momento ante una crisis, una necesidad. Pero en cambio, para el psicólogo o el analista, el análisis es interminable. O sea, necesita permanentemente un control externo de los casos que tiene él, porque pueda querer llevar casos allí o su propio control, dado que trabaja con una cuestión muy delicada. Así como los médicos hacen permanentemente cursos de especialización en determinada cosa, bueno, pues ellos también tienen su propia formación. O interconsultas también en los médicos. Interconsultas hacen ellos exactamente. Bueno, el caso de Luis, bueno, me mete con el infinito, Luis. Es para macarse este problema. Es uno de los problemas clave de la filosofía, ¿no? Y de la física, de la alta física. La alta física, pienso en Einstein, en Oppenheimer, limita con la filosofía.
es filosofía. La tesis, es decir, no hay ninguna prueba. Por ejemplo, la tesis de Einstein, de que el mundo es un infinito en expansión, y que proviene de un estallido original, y que en realidad nosotros vemos las cosas así como están, porque no podemos viajar más que a la velocidad, no podemos viajar, viajamos, no superamos la velocidad de la luz. Si nosotros pudiésemos viajar a 300.000 kilómetros por hora, esta clase ya pasó. Esto que estamos haciendo ahora pasó, y pasó hace mucho tiempo. Pero ahí está un tema de la finitud humana. Nosotros no viajamos a más velocidad que la luz y vemos así. Y al mismo tiempo, para nosotros, las cosas están quietas, excepto que haya un terremoto. No, estamos viajando a más de 300.000 kilómetros por hora en una nave espacial Tierra que da vuelta alrededor de sí misma y alrededor del Sol. Bueno, y fíjense la idea que tiene un contrasentido: cómo el mundo va a ser infinito. Si es infinito, ¿cómo va a estar en expansión? Lo infinito tiene fin. Bueno, sin embargo, ciertos supertelescopios logran observar que hay un corrimiento de la constelación a la cual nosotros pertenecemos. También están tratando de, entre los suizos, han construido una especie de túnel o de tubo dentro del cual quieren hacer viajar a un haz de luz a más de 300.000 kilómetros por segundo y ver si ahí se desintegra efectivamente la materia y se transforma en energía. O sea, no nos vemos como cuerpos. Bueno, pero yendo a la pregunta específica de Luis. Luis pregunta: los tres autores, Nietzsche, Freud y Marx, procede a una especie de destitución, de abolición del infinito, del absoluto, es cierto. Sin embargo, los tres dan lugar a la conversión de la interpretación en una tarea infinita. También es cierto. El propio Nietzsche, el propio Foucault dice que el signo es malévolo y que no hay signos primarios, que en realidad todo signo es ya una interpretación, que no hay que la interpretación no cesa sino con la muerte del intérprete, porque en realidad el debate es entre interpretaciones. La palabra objetivo es una palabra propia de los objetos, pero no del sujeto, y mucho menos en ciencias humanas, políticas y sociales. Cuando nosotros hablamos de leyes del mercado, por ejemplo, sí, pero no son leyes como la ley de la matemática. O sea, en las ciencias duras, el tema de la interpretación es otro. También hay interpretación en la alta matemática y en la alta física. Insisto, en la geometría no euclidiana, en la geometría de Poncelet, por ejemplo, dos rectas paralelas se cortan. ¿Se cortan dónde? En un punto infinito del plano. Pero nosotros no podemos ver un punto infinito del plano. Pero si no tuviésemos como postulado, no como realidad, que las rectas paralelas se tienden a cortar, a hacer un hipérbole, jamás hubiese aterrizado un módulo en la Luna. Y mi abuela en 1969 hubiese tenido razón, que me decía:
Nene, eso es mentira de los norteamericanos, eso es una película, nadie fue a la luna, ¿cómo van a ir a la luna? ¿No te das cuenta que están mintiendo mucha gente? O otros creen que la Tierra es plana. Los terraplanistas dicen, ¿de dónde? ¿Qué prueba hay de que la Tierra es? Y bueno, es plana, si usted quiere, es plana. Sí, el plano, la geometría euclidiana es plana. Ahora, desde la época del Cano y Magallanes, se ha probado que la Tierra es redonda. Ahora, ¿qué prueba hay de que es redonda? Y sí, ahora sí, que desde afuera se ha tomado una imagen de la Tierra, pero para eso yo tengo que admitir que estuvieron en el espacio exterior. Como ven, el tema de la interpretación es un tema jorobado. La interpretación, pregunta por allí en un momento, habla de tema de si es una tarea infinita. Y sí, es una tarea, ahora voy Candela, es una tarea infinita. Ahí me gusta a mí, para redondear, hay un hermoso verso en un poema del brasilero Vinícius de Moraes, que se refiere al amor y que dice que se consuma, puesto que es llama, pero que sea infinito mientras dure. Ahí está la contradicción de infinitos relativos. Que se consuma, que se termine, puesto que es llama, pero que sea infinita mientras dure. A ver, Candela, sí, adelante. Sí, no, que por ahí, ya lo venía pensando en otros encuentros, em, como, o sea, o qué pensás vos, porque a mí lo que me genera como un poco de incertidumbre cuando se habla de la interpretación, no que estoy de acuerdo, ¿no? O sea, Dale, con la dale. interpretación, ¿no? Pero es como esta cuestión de caer, que por ahí hoy en día es bastante común, ¿no? Como caer en que todo vale. No, No, no sé si por la ahí alguno de los interpretación no autores, es relativismo. eso, porque se confunde con eso y quería saber cómo, o No, en no, dónde no, no. se diferencia, dónde Bueno, estaría la diferencia. Foucault habla de mala finitud y de una buena finitud. La mala finitud nos puede llevar nosotros a un relativismo absoluto, mientras que el tema no es que sea relativo, sino el tema no es que la relatividad se lleve hasta el final, sino de que la interpretación admite su propia pobreza. Más aún, dice por allí en el parágrafo 6, que es que la interpretación, dice Foucault, debe retomarse siempre. El signo es ya una interpretación que no se da por tal. O sea, en realidad la, lo que reconocemos no es la soberbia, no caemos en la relatividad, pero sí intentamos ver que la idea de objetividad en ciencias sociales y humanas no puede ser la misma que la de las ciencias exactas y naturales. Por ejemplo, Husserl, uno de los maestros de Heidegger, hacía una separación bastante interesante. Dice, hay ciencias que son exactas. La matemática es una ciencia exacta. Es decir, la suma de los triángulos interiores de un triángulo da siempre 180 grados, sea equilátero, isósceles o escaleno, tenga la forma que tenga. Pero lo que yo debo exigirle, en el caso de él decía, a la filosofía, es la rigurosidad, no la exactitud, sino la rigurosidad. Yo no puedo decir cualquier cosa y creer es decir, que está bien. Digamos, eso, como diríamos en el Río de la Plata, es sanata pura, no puedo hablar de cualquier cosa. La filosofía tiene su rigurosidad. Ustedes leen a Kant o a Hegel o leen. Hablando después tengo que hablarle de marxistas latinoamericanos, muy interesantes,
que también han abierto un debate en el seno del marxismo, pero le decía que la objetividad como tal, suelta, desprendida del sujeto, no existe en las ciencias sociales. Roberto Sicari me dice que partiendo de la base de que la modernidad es producto de la experiencia europea, y me la relata, me pregunta, en ese esquema del texto de Foucault, me surge la inquietud de si somos sustancias diferentes de Europa, quién interpreta y de qué manera, cómo percibir estas señales desde un lugar que no sea del colonizado. ¿Sería posible crear una hermenéutica propia, única, o más bien cada experiencia ya propone un diagrama distinto? Sí, no existe una única experiencia. Desde ya, por ejemplo, yo puedo hacer una separación muy estricta entre la hermenéutica del colonizado y la experiencia del colonizador. Por supuesto, no son comparables. Allí están las nociones de dependencia y de liberación. Adam Smith, a quien Marx critica en la crítica a la economía clásica, decía en el ensayo de la riqueza de las naciones, una vez de plantear que cada nación se debe dedicar específicamente a aquello para la cual tiene una especial preparación por la naturaleza o por el desarrollo científico-tecnológico. Bueno, decía, pero no era tonto el tipo, decía, es de toda necesidad, una vez que se ha llegado, quitar la escalera para que el que viene detrás no pueda subir. Desde allí esa interpretación de la acción histórica es una interpretación y es propia del colonizado. Por ejemplo, en los debates internos del marxismo, la teoría marxista clásica de Lenin, que escribe un texto muy bueno, que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. No necesariamente se da así en el denominado tercer mundo. Hay imperialismo en sociedades que no han alcanzado el desarrollo capitalista. Por ejemplo, y por otro lado, también en el caso mismo de Marx, Marx estaba absolutamente seguro que el capitalismo se iba a dar en sociedades industriales avanzadas y pensaba sobre todo en Alemania o incluso la misma Inglaterra, pero no tenía idea de que el primer triunfo de sus ideas iba a ser en la Unión Soviética, una sociedad recontratrasada desde el punto de vista de los modos de producción. Por último, Lalo, que hoy se ve que no entró entre nosotros, pero mandó 3 preguntas muy concretas, también referidas al marxismo. Influencia de la época, es decir, del siglo XIX, en el pensamiento económico y político de Marx. ¿Tiene Marx que ver el Capital escrito en Londres? ¿Tiene algo que ver con la época? Lo segundo pregunta, ¿cómo ve Marx la explotación del proletariado por parte de la burguesía? Y lo tercero, ¿qué influencia tuvo después, en la época contemporánea, el marxismo? Esto último hemos hablado que
el marxismo ingresa en el tercer mundo o en el mundo subdesarrollado, pero modificándose necesariamente. E incluso en el propio mundo desarrollado, con el ejemplo de Gramsci y toda la influencia de la superestructura cultural, ingresa modificándose. Mariátegui es un autor interesantísimo, el peruano Mariátegui. Señor Luis, Vivian Trías tiene formación marxista, pero el marxismo de Vivian Trías es muy especial. No coincide con el marxismo clásico de Marx, sencillamente porque su realidad fue diferente. Más aún, yo diría que nosotros, la relación entre la realidad y el pensamiento, también habría que relativizarla. Si Marx hubiese sido un producto de su realidad, viviendo en Londres en plena revolución industrial, lo que tenía que hacer era ponerse una fábrica, no escribir el Capital. Sin embargo, la Biblioteca de Londres va tomando apuntes para el Capital y en el medio larga toda la obra. ¿Y quién tenía? Vivía en condiciones económicas muy pobres, Marx. Y quién, al revés, quién lo mantenía o lo ayudaba en mucho, por lo menos, lo ayudaba en mucho, porque Marx vivía de periodista, de escribir artículos. Eh, que el padre tenía una fábrica en Manchester, Engels. Engels. Engels era el gran aportante. Ahora, Engels era un traidor a su clase, porque el padre de Engels le daba a Engels una renta muy grande por ser el hijo, y ni iba a la fábrica. Y más aún, cuando se muere el padre, la cierra y la vende. O sea que esa relación entre la época y el autor no es nunca mecánica. Terminaría diciéndole que ahí Sartre dijo algo muy cierto, ¿no? Decía, la época no segrega el pensamiento como el hígado segrega la bilis. Es más complejo. Hay un libro muy lindo sobre Baudelaire que se llama El idiota de la familia. Y decir, a ver, no cabría la menor duda que si uno dice que Baudelaire era un pequeño burgués, estoy de acuerdo, es un pequeño burgués. Pero la viceversa vale también. No todo pequeño burgués fue capaz de escribir Madame Bovary. Lo que hizo Baudelaire con su pequeña burguesía es muy distinto de lo que hicieron otros. De manera que esto me vuelve a traer al problema del intérprete, la interpretación. Y hay una parte muy interesante de Foucault cuando él dice que mientras las técnicas de interpretación fueron las clásicas de la semejanza, época moderna o premoderna, moderna sobre todo, allí donde las dos cosas se parecían, se podía establecer una ley, mientras la interpretación era en el nivel de la semejanza no había problema. El problema está cuando aparecieron intérpretes, léase Nietzsche, Marx y Freud, podemos citar otros, podríamos citar en el caso de la Escuela de Frankfurt, ¿cómo se llama? Que es marxista, pero un marxista también muy especial, el autor de la fotografía, la pintura en la época de la reproducción técnica, Benjamin. Walter Benjamin. Walter Benjamin. Autor también interesantísimo. Es un marxismo, pero un marxismo muy especial. El otro marxismo muy especial es el de Herbert Marcuse,
el libro Eros y Civilización o Sociología de la Liberación, escrito ya en cuando se va a la escuela de Frankfurt a Estados Unidos. A ver, allí Marcuse se pone al frente en Colombia y es uno de los inspiradores de la revolución de los estudiantes contra la guerra de Vietnam. Por lo demás, el psicoanálisis en manos de la hijita de Freud, de Ana Freud, estaba entrando directamente, hacía rato que empezaba a olvidarse cada vez más de la noción de inconsciente, poniendo cada vez más el acento en la necesidad de adaptación al régimen, al Estado, de aceptar el régimen, en este caso el capitalismo, y que la disfunción mental consistía en la no adaptación. Bueno, por eso ahí sí aparece Lacan, quien dice volver a Freud, volver a Freud. El volver a Freud no es repetirlo, también lo hace como todo discípulo hace con su maestro, es decir, partiendo del respeto hace otra cosa. Pero cuando se refiere a Freud, dice, a Ana Freud, dice, eso es una cagadita de mosca, no sirve para nada. Dice, ¿cómo? El psicoanálisis. La enfermedad mental consiste en que no me adapte al sistema. Y recuerda el primer viaje de Freud, va una vez invitado a los Estados Unidos, porque, bueno, había aparecido esto llamado psicoanálisis, los norteamericanos estaban interesados, y lo acompañaba Otto Rank, y lo acompañaba en el viaje Jung, Carl Jung también. Que se abre la escalerilla del avión, bajaba y lo aplaudían ya a Freud, y Freud le dice por lo bajo a Otto Rand, dice, esto aplauden porque no saben que le traemos la peste. O sea que la subversión del sujeto, la subversión de aquel que, como decía, toma noción de los límites de la razón, pero al mismo tiempo de su buen uso. Bueno, esto en una sociedad que quiere regimentarse y termina de imponer el capitalismo y que ha ganado las 2 guerras mundiales, bueno, era peligroso, por cierto, ¿no? Desde ya, en Estados Unidos, la psicología que se impone es la psicología cognitiva. Hoy está muy de moda la psicología cognitiva, es decir, los procesos, retrocedemos a procesos contra los cuales se inicia Freud. El paradigma alemán de las enfermedades mentales contra el que lucha Freud es: las enfermedades mentales son epifenómenos del sistema nervioso. O sea que, más aún, nosotros cuando estamos así mal decimos, bueno, pero estamos muy nerviosos. ¿Qué nerviosos? No tiene nada que ver con los nervios. La neurosis, la psicosis y las perversiones cursan por otro lado, son enfermedades mentales. Y el aparato psíquico no es un epifenómeno del sistema nervioso. Más aún, Freud pensaba así. El Freud anterior a la primera tópica, que es la que ustedes leyeron una parte, la interpretación de los sueños, Freud escribe esbozo de una psicología para neurólogos. Freud era un médico neurólogo, investigador del Instituto Wundt, también un traidor a su clase, a lo que sea. Y quería ver si se podía determinar el comportamiento psíquico a partir de la transmisión de la energía neuronal. Bueno, fracasa en eso. Se da cuenta que por ahí no se va a llegar, que no es así. A la segunda pregunta de Lalo Nauti, con esto redondeo, dice, ¿cómo ve Marx la explotación del proletariado por parte de la burguesía? Bueno,
para Marx clásico, sucede al modo de producción feudal. El modo de producción, ¿se acuerda que hablábamos de 5 modos de producción? El modo de producción donde la burguesía explota al proletariado es un modo de producción todavía no comunista, socialista lo llama él, en el mejor de los casos. El capitalista allí quiere otorgar algunos beneficios, aparece el salario, la conquista de las 8 horas, pero no está dispuesto a alargar la rienda. Bueno, y a su vez, este modo donde la burguesía sigue controlando al proletariado sucede al modo de producción feudal, donde el señor feudal seguía controlando al feudo. Es decir, la lucha de la humanidad en la filosofía de la historia de Marx es la lucha del hombre por su bienestar, por el logro de una vida digna, digamos. Y eso forma y tiene diferentes nombres en cada uno de los lugares donde ocurre. Porque la historia es además corsi e recorsi, como decía Vico, retrocesos y avances, es como un río. América Latina a veces tiene enormes retrocesos, en otras veces tiene enormes avances, en otras veces nos va mejor en algunos lugares que otros. En este momento, por ejemplo, en el caso de México se abre toda una posibilidad muy importante con un nuevo triunfo de Morena, el sacarse de encima los partidos tradicionales. En el caso de Uruguay hay un proceso en marcha donde hay alguna esperanza, pero por ejemplo en Chile está fracasando una revolución que partieron con todo y ahora nuevamente hay un retroceso enorme. ¿Por qué? Porque no pudieron sostener la primera reforma de la Constitución porque quizás se apresuraron. Aquello de todo en su medida y armoniosamente, lo que los griegos llamaban kairos. Hay un momento justo para hacer cada cosa. Bueno, hasta acá lo que yo puedo conectar entre vuestras propias preguntas y contestar alguna de ellas. Antes que yo pase a hablar de hermenéutica, propiamente dicho, de una breve historia de la hermenéutica, que es más amplio de lo que hemos visto nosotros, hasta acá, ¿cómo lo ven? ¿Qué preguntas hay? Hace poquito me preguntaba algo Candela. Adelante. ¿Cómo ven el conjunto, el matete de ideas que hemos ido armando, el ovillo? Desmutéense para poder conversar, ¿no? ¿Cómo ves la cosa, Norberto? No, estaba reflexionando, pensando y rememorando algunas cosas también de lectura que me sugiere tus reflexiones, digamos, ¿no? Sobre todo la última, ¿no? Me hizo recordar a algún artículo de Descartes, en realidad de Perón, cuando escribía con el seudónimo de Descartes, que la vida es lucha, y el que renuncia a la lucha, renuncia a la vida, ¿no? Digamos, me hizo acordar esa última reflexión a esa frase de Perón, digamos, ¿no? Y me pregunté si leía a Marx a hurtadillas, pero por ahí, digamos, no sé, por ahí con Carlos Astral Perón participa desde el Vamos del denominado Tercer Mundo, claro. y participa de la conferencia de Bandung, estando todo eso en el exilio. Es decir,
las ideas de una tercera posición frente al capitalismo clásico, que es el que ellos veían en ese momento, y al marxismo clásico. Piensen ustedes, por ejemplo, para tener una idea, lo que era el comunismo latinoamericano después de la Unión Soviética, con Codovila como vigilante del Partido Comunista en cada una de las naciones. O en Perú, que lo echan a Mariátegui Que lo también. entregó al Che. ¿Sí? ¿Quién cree que lo entregó al Che? ¿Por qué? Porque el Che contrariaba la tesis clásica de socialismo en un solo país y no llevar a hacer 2, 3, 4, mucho Vietnam, no, no. Decía, nosotros estamos controlando, los procesos revolucionarios tienen que ser controlados en favor en este caso, de la Unión Soviética, que todavía existía. Y al mismo tiempo, recuerden que durante la Guerra Civil Española, Victorio Codovila, digo porque era el argentino que controlaba el área del Cono Sur, pero durante la Guerra Civil Española, había sido comisario del Partido Comunista contra los trotskistas y contra los tipos que iban al frente y los fusilaban de atrás. En este sentido, volviendo a Perón, lo que Perón conocía bastante bien era Mao. De Mao había leído y de Mao le interesaba mucho. Hay una conversación que un grupo de intelectuales pudimos tener con él en su último gobierno. En el gobierno, cuando viene Perón en el 73 y ya muere en el 74. Era Perón que no tenía la idea, sabía sus límites físicos y sabía que esto no iba a durar mucho. Es cuando realiza su propia actualización doctrinaria de la comunidad organizada en ese texto que yo los animo a que lo lean, El modelo argentino para el proyecto nacional. Y Buenísima. léanlo según una edición que está en internet del Senado de la Nación, que es una edición crítica que hizo un compañero nuestro, confrontando, porque ese texto no se llegó a escribir. La de Castellucci. Castellucci, exacto, Oscar Castellucci, escribe una edición crítica donde va mostrando abajo qué cosas, y de paso le digo que también si alguna vez quieren leer La Comunidad Organizada en serio, hay que usar también la edición de Castellucci, que se consigue gratis en PDF en la web. ¿Por qué? Porque la comunidad organizada, lo que está publicado en las actas del Congreso de Filosofía del 49, es un matete. Es un matete porque muchas manos en un plato hacen mucho garabato. Perón había encargado las corrientes en pugna en 1949 de la filosofía, eran el existencialismo y el tomismo. El jefe ahí del área del sector existencialista era Astrada, que estaba pasando por un periodo heideggeriano entonces, y del otro lado Monsieur Derisi. Entonces, Perón encarga al padre Hernán Benítez, por un lado, de esto hay constancia, y a Astrada, que le hagan un discurso. Pero yo no me olvido, y voy con esto a lo que les quería decir, cuando Perón quiere hacer la comunidad organizada, el modelo argentino, en realidad lo propio de él es el discurso del 1 de marzo del 74, donde sabía que se iba a morir, se muere en julio del 74, que él había formado, el edecán presidencial era el coronel Damasco. Allí trabajaba en en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, en Olivos. Trabajaba un miembro nuestro de Asofil que falleció, quizá ustedes lo conocen,
Jorge Bolívar. Sí. Jorge Bolívar tiene una obra escrita más que interesante, ¿no? Tiene una historia de las ideas políticas que se llama De Ana Aren a Perón en 4 tomos que se las trae. Era un estudioso, pero no tenía título universitario. Había estudiado sociología, pero el tipo, bueno, trabajaba allí. Entonces, yo vivía entonces en Salta. Entonces, le pidió Damasco, le dice, mire, Jorge, ¿por qué no convoca a 4 o 5 intelectuales nuestros que nos ayuden porque hay que apurarse con esto, el general ya saben cómo está, y entonces él me convoca. Yo venía de Salta una vez al mes o algo así, y en había hay un chalecito al comienzo de apenas uno pasa la calle Libertador y entra por Villate a la residencia, hay un chalecito que ahí está la Guardia de Granadero y un lugar para estar. Entonces nosotros trabajábamos ahí un grupo. A Perón no lo veíamos, Perón estaba atrás, estaba enfermo y mantenía la costumbre del grabador. Entonces nosotros le grabábamos, nos hacía preguntas y nos mandaba y nos pedía que grabáramos la respuesta. Entonces, luego venían en ese ida y vuelta, él iba escribiendo, pero quería intercambiar de esa manera, no estaba. Eh, en un determinado momento, no lo habíamos visto nunca, estábamos reunidos ahí y suena la puerta del chalecito. Entonces, Damasco, que era un milico, le grita, ¡pase! Y abre la puerta y era Perón. Entonces, lo veíamos por primera vez de cerca, digamos, a 1 metro, y no, saltamos y dije, "Ah". El tipo dice, quédense tranquilo, dice, yo estoy de paso, dice, mire, voy a la Guardia de Granadero porque me voy a colear un cigarrillo, dice, porque no me deja fumar. Entonces caí con mis amigos los granaderos, dice, fumo. Después cuando paso le comento algo. Entonces sale Perón, se sienta en la mesa, era un tipo de unos modales muy, eh, ya era un león herbívoro, pero sí un tipo muy político. Es decir, no gritaba, no era, ni nada por el estilo, no daba órdenes. Entonces decía, mire, dice, bueno, dice, quería decir, agradecer los aportes de ustedes. Y entonces dice, este modelo argentino que yo estoy pensando, dice, lo tenemos que tratar de hacer todo el esfuerzo de terminar. Les quiero decir que yo el 1 de mayo, en ese entonces empezaban las sesiones eh, eh, del El Congreso de Congreso. la Nación, el discurso inaugural lo daba el presidente el 1 de mayo. Por favor, aceleren y háganme una síntesis. Después te siguen trabajando. Nosotros veíamos que la mano venía mal, que estaba mal del corazón, además nos lo decía su cardiólogo, cuídenlo, hagan, apuren. Dice, quiero decirles algo, este modelo va a ser la actualización de la comunidad organizada. Dice, porque la comunidad organizada dice, mire, en realidad yo había hecho una cosa muy cortita. Dice, se la di a los filósofos y me hicieron eso, que está ahí, dice, pero que es una barbaridad, dice. Yo ni la leí, dice, porque lo que yo leí es cierto. Y eso lo trae muy bien la edición de Porati. Perón lee desde Buenos Aires para dar la apertura al Congreso, después va a Mendoza para cerrarlo, lee un trabajo que es muy de él, de 30 minutos, 20 minutos, no más. Pero dice, a los filósofos, dice, le di, y mire lo que me hicieron, dice, entonces tenemos que actualizarlo, todo eso es muy viejo para hoy, ¿no? Y él
llegamos con ese discurso porque además dice, voy a estar un fin de semana largo tranquilo porque Isabel se va a la residencia de Chapamaral y a Lopecito lo fleté. Dice, así que quiero tenerlo para dar la cuestión. Y es así, no, nos invita y vamos al Congreso. No sé si lo escuchamos leer. Ese discurso vale la pena en internet buscarlo. 1 de mayo del 74, el discurso de Perón está, y es el texto de su puño y letra sobre qué es tener un modelo argentino para un proyecto nacional y latinoamericano. Eh, Días después de eso, termino con esto, Perón hace en el medio dos cosas importantes. Una tiene que ver con Uruguay, Luis. Resuelve de manera correcta el famosa división de agua de la desembocadura del Río de la Plata. Acá los milicos hacían porque está además la isla en el medio, donde a Sarmiento se le había ocurrido hacer ahí un país llamado Argirópolis o cosas por el estilo. Perón dice, mire, ¿qué quiere Uruguay? Tal cosa. Eso es lo que vamos a hacer. Si vamos a poner diferencia, porque además la diferencia entre lo que quería Uruguay y lo que quería la Cancillería Argentina con Viñe eran mínimas. Entonces, por favor, dígale a Viña que es lo que quiere Uruguay, es lo correcto. Firmemos eso. Y por otro lado, tenía una asignatura pendiente que fue Paraguay. Perón tenía por el Paraguay un amor muy especial. Había sido un estudioso muy a fondo de la guerra de la Triple Alianza. Consideraba que si alguna vez podría decirse que nuestro país fue miembro de un genocidio, fue en esa guerra. Y es una barbaridad lo que hemos hecho con el Paraguay. Entonces dijo que quería ir a devolver los trofeos de guerra que teníamos en nuestro poder del Paraguay. En la presidencia de él se había devuelto alguna cosa, pero no todas. Entonces quedaban cosas importantes. Entonces Perón dice, voy a devolver esos trofeos de guerra al Paraguay. El Paraguay lo había nombrado general del ejército paraguayo. Entonces Perón engaña a la propia comitiva, tenía preparado el avión presidencial, iba a bajar en Asunción del Paraguay, de ahí lo iban a llevar por tierra al centro de Paraguay, y Perón habla con Paraguay y le dice, Perón se va a Paraguay en una cañonera, que es cuando a Perón lo derrocan, el Paraguay lo recibe. La Revolución Libertadora había ganado, Perón lo querían afuera, no lo habían matado, pero lo querían afuera de acá. Entonces una cañonera paraguaya le mandan, y es su primer lugar de exilio, a poco tiempo, porque sigue después a Panamá y sucesiva a Venezuela, Panamá y después finalmente España, quería devolver los trofeos de guerra. Entonces, el embajador nuestro en Paraguay era nada menos que José María Rosa, el historiador argentino muy favorable a Paraguay. En la guerra había escrito La guerra del Paraguay y las montoneras argentinas, diciendo que el pueblo argentino quería pelear esa guerra. Y lo recolectaban para ir a pelearla. Pidió la cañonera. Y la comitiva argentina
Yo era muy joven y había integrado esa comitiva porque habíamos viajado en el adelanto con Damaco. Estábamos en la Embajada Argentina esperando a Perón. Y entonces el embajador viene y lo dice, José María Rosa, dice, me avisa el gobierno paraguayo que Perón se embarcó en la Cañonera y que va a cruzar el río, dice, hasta llegar acá, allí. Así que lo vamos a esperar en el puerto. Llovinaba, mes de julio, frío, llovizna, y lo vemos a Perón en el puesto de mando de al aire libre, la cañonera paraguaya cruzando despacito el río. Su médico personal, Tayana, y el otro, Liota, dice, esto es una locura, no puede ser, no puede tomar ese frío, su enfermedad es terminal, la enfermedad bronquial de Perón. Casi tenía asistencia permanente a oxígeno, sin que lo supieran. Entonces, llega muy fatigado, pero estaba vestido él llevaba la condecoración del ejército, de general del ejército paraguayo, por lo tanto estaba toda una formación que el tipo la recorre en un carrier, no va a la embajada, y entregan, va a la embajada y estaba muy fatigado. No habla con nadie, pide Liota y Coso, dice, bueno, que descanse, recién los actos empezarán como al anochecer, si es posible lo pasamos a mañana, que descanse el día de hoy. Perón se va a descansar, se hace su siestita de siempre, pero viene y dice que quiere, se le ocurría ir a ver a un amigo que era mayor del ejército paraguayo que en el cementerio de Asunción. El edecán paraguayo que le habían puesto se agarraba la cabeza y dice, pero esto es una locura, dice, mire, está en un lugar muy alto, dice, del coso, por lo tanto no se puede llegar ahí, va a ver que en auto, las últimas cuadras va a tener que caminar, porque estaba como en un morro ahí y le dice, mire, le dice, resuelvan el problema, le dice el edecán. Entonces, mientras Perón dormía, un batallón de ingenieros del ejército paraguayo le construyó un puente Bailey para que pueda subir como si fuera una calle ahí y ver al amigo. Bueno, volvió y duró 5 días, 6 días, ¿no? Conocía bien filosofía, había leído varias cosas de filosofía. El discurso que él pronuncia dice, Alejandro tuvo por maestro a Aristóteles. El más grande general, Alejandro, tuvo por maestro a Aristóteles. Yo siempre pensé que lo que yo hago tenía que ver con la filosofía. Y entonces se manda el speech del modelo argentino que tiene grandes partes que son reflexión filosófica, no académica, porque es política, filosofía política. Por ejemplo, adelanta allí la globalización, en el sentido de que la globalización no sea la uniformidad de toda América Latina. Habla del proyecto de liberación. Bueno, es un texto muy breve que vale la pena ser leído. Habla de la ecología también. Habla, en el año 73, que no se usaba, en el 73 era una locura, porque en el 73 Perón, el 72, Perón estaba viviendo exilado en Puerta de Hierro, en Madrid. No había tenido nunca una entrevista más que cuando lo recibieron con Franco. No quería saber nada con Franco. Cuando lo reciben en el aeropuerto, no tiene más remedio. Pero después, Pilar Franco, la hermana, tomaba el té cuando quería algo, o perdón, con Isabel. Pero no se juntaron nunca. Se juntaron cuando se va Perón.
Cuando se viene del regreso, toma ahí un avión que lo lleva a Roma y en Roma transborda para volver. Pero ese mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo es la de un visionario, digamos, la de un visionario, a ver, la de un líder político latinoamericano que se da cuenta que viene un problema que es la ecología. Tenemos que evitar el despilfarro, la cultura del despilfarro, no da más, el planeta, cuidar el planeta. Bueno, lo que dijo el discurso de ayer, no sé si lo han visto, le ha llegado del Papa Francisco con la delegación Sí. de movimiento social y político, es una cosa impresionante, tiene destinatario directo. Y habla ahí de la justicia social, de cuidar el planeta. Dice, yo creo que había un texto, es como buen cura y jesuita, es hábil. Dice, nosotros llegamos a tener en nuestra constitución, en una constitución nuestra, me parece, dice, los derechos de la ancianidad. ¿Cómo puede ser que ahora estemos apaleando a los jubilados en la calle? ¿Cómo puede ser que hayan gaseado a una ñanita de 10 años con gas pimienta? Pero se han vuelto locos. ¿Cómo puede ser que confundan la justicia social con un robo? Justicia social no es ningún robo. Bueno, si a ustedes les parece, yo pasaría a cerrar nuestra reunión de hoy, a recordarles que podemos vernos los que les interese el sábado que viene, el sábado 28, en la reunión de la Asociación de Filosofía, que les va a interesar el seminario. Son así, son a ver, no es un taller, sino un seminario y expone un panel. Pero la reunión se caracteriza por, el panel tiene que ser motivador del diálogo y después abierta el debate. Tanto por lo que estamos allí presentes, los que viven acá en Capital Federal o pasan por Capital, sabiendo el sábado que hay reunión, vienen. O por internet hay una enorme pantalla, una gran pantalla donde se los ve a ustedes y se puede preguntar a través de allí, se van contestando esto. Bueno, me gustaría entonces ir sobre el tema de la hermenéutica y el tema simbólico de la hermenéutica. Yo les había hablado de Hermes, de donde viene la palabra hermenéutica, interpretación. ¿Y por qué el habla de Hermes requería interpretación? Porque Hermes hablaba hermético, de ahí viene la palabra hermético. Ya les conté en una reunión que cuando consulta el Sevilla de qué ejército va a ganar en la batalla contra los persas, casi pierde, se va a quejar y la pitonisa le dice que sería de las primeras psicólogas que existirían en el mundo, siglo V antes de Cristo. Le dice, pero ¿cómo si casi somos derrotados? Dice, es que el tuyo también era un gran ejército, porque Hermes le había dicho, un gran ejército va a ser derrotado. El ejército de Darío era 2 veces más grande que el de los atenienses. Sin embargo, bueno, Hermes era hermano de Apolo, que era el dios de la luz, el sol, de la argumentación racional. De allí viene apolíneo, una forma apolínea. Apolo era la luz, el sol, la interpretación racional. Y la otra hermana de Apolo era Artemisa, que era al revés, era Selene, la luna, la oscuridad, es decir, era la reina de la noche.
O sea, la hermenéutica juega simbólicamente entre la luz y la sombra, entre la noche y el día. Por eso hay que traer a la luz aquello que se quiere interpretar. Y se va a mantener un tiempo a la luz, pero puede luego ensombrecerse. Por eso hay que volver permanentemente sobre la interpretación. Hermes, por el contrario, tenía una posición intermedia, como era mensajero de los dioses entre Apolo y Artemisa, entre el sol y la luna. Es decir, recibía encargo de los dos. Por eso la interpretación a veces era clara, otras veces no lo era. También era un dios, Hermes, encargado de vigilar los límites de las cosas. Piensen ustedes que si las cosas, empezando por la tierra o los cuerpos, no tuviesen límite, no tendrían forma. Lo ilimitado, de eso no puede decirse nada. Por eso se llamaban Hermes unas piedras que se ponían en los campos para delimitar las parcelas. Y se mantenía en ese límite él mismo para permitir que los campos tuviesen sol y sombra. Bueno, le dije que por su posición intermedia era mensajero de los dioses y encargado de cumplir ciertas tareas que éstos le encargaban. Recuérdese, entre otras cosas, que dio muerte a Argos, libertó a Marte y encadenó a Prometeo. Lo de Prometeo es importante. Prometeo era un humano. Los dioses le dije que vivían todos en el Olimpo y que los hombres vivían en la ciudad, en la polis. Pero Prometeo un día se tentó de subir al Olimpo para ver qué hacían los dioses adentro. Entonces, cuando los dioses se descuidaron, le robó el fuego y lo trajo para los hombres. Estoy hablando simbólicamente. El descubrimiento del fuego es fundamental. Se podían forjar armas, se podían fundir cosas. Bien, cuando los dioses se dieron cuenta que le faltaba el cuerpo, el fuego, lo mandaron a Hermes que apresara a Prometeo y lo llevase allí, al Olimpo, y ahí lo condena a una condena eterna. Iban a estar, lo amarraban a una piedra en el monte Olimpo y los cuervos, los pájaros le iban a comer el hígado, pero el hígado le iba a crecer permanentemente. O sea, las condenas de los dioses griegos eran infinitas. Es decir, si se rompía el límite, si no se mantenían en su lugar, la condena que venía de los dioses era infinita. Por eso, incluso los griegos tardíos, no entendían un Dios que sea amor. ¿Cómo los dioses no aman a nadie? Amar es carecer. Los dioses lo tienen todo. Y los dioses no se meten. El amor es cosa de hombres, entre hombres y entre hombres y mujeres. Dice, bueno, cuando va San Pablo, judío, al congreso rabínico que se hace cerca de Atenas, en el Peloponeso, en la península del Peloponeso, en el congreso rabínico. Entonces va a explicar que había nacido un Dios, que el Dios, le explicaba a los judíos, que el Dios era amor, que no era, estaban discutiendo la importancia o no de la circuncisión.
y le dice, no, no hace falta ninguna marca externa. Nosotros hemos hecho con Dios una nueva alianza. Esa alianza no requiere sangre externa. Le empezaron a tirar piedras, lo echan, le dicen que eso es una blasfemia, que los dioses no se mueren, que los dioses no necesitan el sacrificio. En una de sus facetas, rara esta vez, era el santo patrón de los ladrones, y ladrón él mismo. A poco de nacer, le robó a Apolo los bueyes, Hermes, los bueyes que tiraban del sol, y le robó a Tridente, el tridente a Neptuno, el dios de los mares, y la espada a Marte. En la mitología romana es Mercurio, hijo de Júpiter, el Zeus romano, y allí es el dios de la elocuencia, del comercio y de los ladrones. O sea, los comerciantes tienen que saber vender, deben tener elocuencia, vender sus cosas. Entonces, Mercurio era el dios de los comerciantes. Y incluso le decía yo que en las bolsas, la mayor parte de las bolsas de comercio del mundo tienen el escudo de Mercurio, que es con un casco grande y unas alitas en los pies. Y termino diciéndole a ustedes que era el patrono de los Juegos Olímpicos, Hermes. Juegos Olímpicos, que hace poco tuvimos algunos, tenían en París, tenían carácter sagrado. Por lo tanto, los dioses auspiciaban los Juegos Olímpicos. Por eso, por tener carácter sagrado, los Juegos Olímpicos duraban aproximadamente 60, 70 días. Los atletas tenían que poder trasladarse de una ciudad a otra, por lo tanto paraban las guerras, no había más guerras durante esos días, y para que los juegos se puedan de hacer con total libertad. Un amigo de Hermes, Plaxíteles, le había hecho una magnífica estatua que fue encontrada en las excavaciones de Olimpia. Hay una ciudad que se llama Olimpia, donde era la catedral, incluso ahora en Grecia, en 1877. Si yo hago un resumen de todo esto y lo pongo en relación con el lenguaje, puedo decir que opera los límites del lenguaje. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? ¿Qué se debe decir? ¿Qué debe ser callado? Conduce de un lugar a otro. Sin embargo, no anula ni reduce los antagonismos, sino que los limita y los comunica. Si el lenguaje es comunicación, es porque es posible interpretar, pero con un cuidado muy especial, que la interpretación está permanentemente amenazada por el malentendido. Y que esto no quiere decir que no sea posible. Pero, ¿qué me quiso decir? ¿Qué me dijo usted? Es decir, la interpretación es quizás una padre del lenguaje,
es quizás uno de los dones humanos por excelencia. Bueno, hasta aquí es lo que quería transmitirle en el cierre de este seminario. Desde ya soy consciente de que hemos visto, no diría las cosas por arriba, diría que hemos visto muchas cosas. Lo que suele suceder en filosofía, Heidegger dice que una cosa interesante en uno de sus libros, dice que cuando se pregunta para qué sirve la filosofía, es una pregunta ridícula, hay que contestar que no sirve para nada. Sí, por servir, se toma servir en el sentido usual del término. ¿Para qué sirvió que ustedes hagan este taller? Y para saber algo más. Pero, dice, la filosofía no sirve a la manera como sirven, dice, los baños curativos o un remedio, porque la filosofía es la que hace algo con nosotros. Nosotros no hacemos con ella nada. Ella hace algo con nosotros y lo va haciendo con el tiempo. Seguramente ustedes, esto lo vimos con Mario en tal lugar, en tal taller. Algunos me hablaron y han hecho conmigo el taller de Gelassenheit, de Heidegger Serenidad. No sé si alguno de los que está acá, pero el otro día, vos has hecho que la Serenidad. Bueno, es decir, y uno se va acordando de cosas. Dejen que esto actúe en ustedes. Es algo muy parecido también al consejo que daba Freud. Cuando Freud le decía, mire, no hable, cuénteme, dice, y generalmente dice al final, dice, esto va trabajando adentro, el hecho de que se pueda expresar. Y en un momento llega la cura, que la cura consiste a lo mejor en una cosa que estaba muy cerca, ¿eh? Y dice, de esto se trataba, pero claro. O sea, el esclarecimiento que se puede tener en este tipo de disciplinas llega siempre en la medida en que uno deje actuar a estas cosas adentro. Bueno, yo voy a encargar sus diplomas. Piensen que en un par de semanas se lo vamos a estar remitiendo a quienes han cumplido por lo menos con 4 de las 5 reuniones. Lo mismo hacemos en el seminario de Asofil, quienes tienen un X número de reuniones y quienes lo quieren, se le hace luego una certificación del seminario. Los nombres creo que están bien. Sé que Naut es Enrique, Sicari Roberto, ¿sí? Facundo Cortea, no está hoy, pero ese es el nombre, Alejandro Medici, Norberto Crobeto con doble T, Medici se dio ahora, Viñolos Luis, Ernesto Curiel Alarcón, son 2 apellidos, y entonces mi nombre es Valente Curiel, Ernesto Valente Curiel Alarcón, perdón. Entonces vamos a agregar Ernesto Valente. Gracias. ¿Sí, Valente? ¿O Valiente? Valente Curiel Alarcón. Perfecto. Gracias. Ernesto, no, de nada, Valente Curiel Alarcón. Y por último, Candela Lorente. ¿Sí? Mario, el mío es María Candela, mi nombre. María completo. Candela. Candela Lorenzo. Agregamos ahí. Gracias. María Candela. No, Bueno. mío Roberto Damián.
¿Quieren el segundo nombre? No hay problema. Roberto Damián. Bueno. Facundo Alejandro. Bueno. Bueno. Compañeros, los dejo acá. Te doy las buenas tardes, buenas noches, Alejandro, pero veo que estás acompañándonos, no te hagas problema, lo vas a tener grabada la reunión. Esto es una suerte, están entrando muchos que no hicieron. Bueno, no se libró todavía en la página, pero después se libra entero el seminario. Por ejemplo, el seminario Serenidad, que se hizo hace como 3 años, está en la página web de Asofil, está entero grabado. Muchos lo usan porque están estudiando Heidegger, etcétera, etcétera. Este seguramente también, cuando coloquemos la quinta reunión, automáticamente suben y lo tienen individualizado como taller Nietzsche-Marfreud. Bueno, los dejo acá y que tengan muy buen fin de semana. ¿Sí? Igualmente, muchas gracias por todo. Muchas gracias, un gran placer escuchar. Igualmente. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias, adiós.